Saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas. Vamos en esta oportunidad a realizar el diseño geométrico de una presa de tipo arco gravedad utilizando los programas Excel y Civil 3D. Vamos primero a definir lo que es una presa arco gravedad. Es un tipo de represa que reúne al mismo tiempo las características de una presa de gravedad y de una presa en arco. Entonces, para poder realizar el diseño de una presa de tipo arco gravedad, debemos combinar la información del diseño de ambas presas. Por ejemplo, en el diseño de presas en arco nosotros definimos tres variables principales, que es la altura total de la presa, la longitud L1 medida en la cuerda del arco al nivel de la cresta o del coronamiento, y la longitud L2 medida de la cuerda del arco a una elevación del 0.15 de la altura total de la presa. Además, otra consideración que debemos tomar en cuenta es los límites dimensionales entre presas de arco y presas de tipo arco gravedad. En la figura 3.5 nosotros vemos una relación entre la base y la altura de la presa. Si nosotros tomamos un valor de 0.35 de esa relación, cortando con una línea horizontal en nuestro perfil gráfico, entonces a la relación H sobre L estamos cortando aproximadamente a un valor de 0.66. Entonces ese sería el límite de empleo para diseñar ya sea presas en arco o presas de tipo arco gravedad, ¿no? Entonces para ese límite el ángulo central debe ser de 140 grados. Ya para valores mayores de HL, ¿no?, ya se deben considerar presas de arco puro. El radio principal lo calculamos con la relación de 0.6 de L1. Ahora, en el alineamiento vertical, nosotros debemos definir la sección transversal de la presa. Pueden ser presas, en el caso de doble curvatura, que son las presas en arco, y las presas de tipo arco gravedad, también conocidas como presas de curvatura simple. Entonces, las presas de tipo arco gravedad se asemeja a la sección transversal de una presa de gravedad. Pero en planta nosotros observamos la curvatura de los arcos, ya sea los radios extrados o los radios intrados, con los cuales se van trazando los arcos desde un extremo hacia el otro extremo de la presa. Entonces, en esta hoja de cálculo nosotros lo que vamos a hacer es para la cara aguas abajo, vamos a utilizar un punto central para poder ya sea manipular el alineamiento vertical de la presa. Mediante un centro, mediante un radio, vamos a lograr ese objetivo. La línea de centros va a ser trazada mediante una línea recta, la pendiente de una recta con las cuales vamos a obtener los puntos centrales y los radios extrados e intrados con los cuales se van a trazar los arcos. Entonces vamos a tener una pendiente de una recta para el paramento aguas arriba y otra recta para el paramento aguas abajo. En el alineamiento horizontal, entonces, dependiendo de la sección transversal que nosotros definamos, se va a ver el emplazamiento de nuestra presa en función a los arcos gráficamente. De igual forma, tenemos en esta figura 2.1, la sección del paramento aguas abajo es vertical y la sección del paramento aguas abajo tiene una inclinación con una cierta pendiente. En cambio, en la figura 2.2 vemos el perfil ahora de una presa de tipo arco gravedad, pero el paramento aguas arriba nuevamente sigue siendo vertical,
pero el paramento aguas abajo tiene una variación que ya no es lineal, sino es de tipo curvo, ¿no? Y esa curvatura se puede realizar ya sea utilizando las ecuaciones geométricas de las figuras cónicas, ¿no? Entonces, con la línea de centro nosotros definimos los centros en sí, esas coordenadas de puntos, desde donde mediante un radio vamos a trazar los arcos, ya sea para el lado izquierdo o para el lado derecho, en función al ángulo que nosotros le demos. Entonces se pueden utilizar las ecuaciones geométricas, ya sea de una circunferencia o de una parábola o de una elipse o de una hipérbola para poder trazar estos arcos. Podemos obtener la vista en perfil longitudinal de la sección de la presa, obviamente trayendo esos datos del programa Civil 3D. Aquí tenemos algunos ejemplos en el caso de presas de tipo arco-gravedad. Un caso especial fue lo que se muestra en la figura 1.5. Tenemos la sección transversal de la presa de tipo gravedad y en la parte superior vemos el emplazamiento. A un inicio, en el caso de esta presa, se había considerado eso, realizar el diseño de una presa de tipo gravedad, pero con el tiempo se vio conveniente, ya sea por cuestiones, ¿no? Cuestiones de ingeniería, cuestiones estructurales y cosas demás, se vio conveniente hacer el diseño de una presa de tipo arco-gravedad. Entonces, al lado derecho vemos nosotros la sección de la presa de tipo arco-gravedad y el emplazamiento de vista en planta, ¿no? Entonces, vemos la variación entre una presa de gravedad y una presa de tipo arco-gravedad. Un caso especial es la famosa presa de Hoover. Aquí tenemos una vista de esa presa y tenemos también la sección transversal de la presa. Si notamos la pendiente de la cara aguas arriba, tiene una ligera inclinación que se asemeja a una ligera curvatura, ¿no? Ya sea de un arco o de una figura geométrica, ¿no? De igual forma, el paramento aguas abajo tiene una cierta pendiente, se asemeja a una recta o puede ser también a una ligera curvatura de una función cónica, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver maneras en cómo podemos ya sea modelar nuestra presa, igual que la figura 2.1, tomando esta sección transversal, o tomando la figura 2.2, esta otra sección transversal, o también podemos hacer algo parecido como la presa de Hoover, ¿no? Con esta sección transversal. Bien, entonces pasemos ahora, después de la información acerca del diseño, a realizar el proceso utilizando una hoja de cálculo en Excel. Y bien, aquí tenemos un archivo ya trabajado en el programa Civil 3D, en el cual pudimos hacer una serie de tutoriales, ya sea la parte 1, parte 2 y parte 3, acerca del diseño geométrico de presas de tipo arco de doble curvatura. Entonces vamos a utilizar esta información para poder realizar el diseño de la presa de tipo arco-gravedad, ¿no? Suele suceder en el diseño que, como ocurrió el ejemplo que vimos más antes, que uno prevé diseñar un tipo de presa, ¿no? En este caso hemos diseñado una presa de tipo arco de doble curvatura, pero después se puede cambiar el diseño, ¿no? En función, claro, a consideraciones muy importantes del por qué se va a tomar esa decisión de cambiar el diseño geométrico de la presa. Pero nosotros necesitamos entonces tener una hoja de cálculo para poder de manera rápida cambiar el diseño de la presa de tipo arco a una presa de tipo arco gravedad, ¿no? Entonces, sobre esta misma base vamos a realizar el diseño y los invitamos a que puedan familiarizarse
con el diseño de la presa de tipo arco, observando, viendo los videos tutoriales que hemos subido, ¿no? Bien, entonces vamos a repetir el proceso de llevar las secciones de los perfiles longitudinales a nuestra hoja de cálculo. Seleccionamos el perfil, es el perfil aguas abajo. Vamos a copiar los datos. Y vamos a pegarlo en nuestra hoja en Excel. Vamos a reemplazar los signos de progresiva y los signos de metros. Ahora vamos a traer el perfil aguas arriba. Y finalmente hacemos lo mismo para el perfil en el eje. Entonces nosotros podemos traer el perfil ya sea en el eje lineal o también podemos traer un perfil en el eje curvo, ¿no? Los perfiles nos ayudan a visualizar simplemente el emplazamiento en la presa. Entonces vamos a llevar este otro perfil. Bien, entonces ahora repetimos el proceso, pero copiando estos números de color rojo que se han marcado. En la siguiente pestaña los pegamos como datos. Hacemos lo mismo en todos los perfiles. Eliminamos los datos de más. Y ya tenemos, ¿no? Aquí tenemos los perfiles, tanto aguas abajo, aguas arriba y el perfil en el eje de la presa, ¿no? Entonces ahora llevamos estos nuevos datos ya configurados para poder procesar en nuestra hoja de cálculo.
Y bien, ya hemos traído entonces la información en la pestaña principal. Ahora vamos a introducir los datos que ya tenemos del estudio de ingeniería, como el nivel de excavación que va a tener 2.50, la elevación en la cresta, tenemos 3413.10, la elevación en la base, tenemos 3388.30 y vamos redondeando. Tenemos la altura total de la presa, la longitud L1, vamos a utilizar la misma que hemos definido en el caso de la presa de tipo arco de doble curvatura, 80.85, y L2 hemos definido 30. 80.85 y L2 30. Vamos redondeando. Entonces el grosor en la cresta yo puedo cambiar en la casilla de color naranja, podemos redondearlo a 1.5. También el grosor en la base puedo ya sea colocar 5. El espesor, el 45%, podemos mantenerlo 3.65. Y el radio también principal podemos mantener, ¿no? Entonces, si yo me fijo en la relación base y la altura, ¿no? Estoy ahorita en el rango de presas de tipo arco de doble curvatura, ¿no? Entonces, para yo poder entrar a las presas de tipo arco gravedad, debo tener una relación desde 0.3 para adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a aumentar un poco más el grosor en la base. Vemos, todavía no hemos llegado a 0.3. Voy a seguir aumentando. 7, 8 y 8.5. Y ahí, ¿no? Con 8.5 ya estamos entrando en presas de tipo arco gravedad. Más antes estábamos solamente en presas de tipo arco. Entonces vamos a redondearlo por cuestiones de diseño a 10 y con eso ya estamos, ¿no? Bien, entonces ahora con eso, con esa información introducida, ya tenemos gráficamente nuestra presa en el alineamiento vertical, el alineamiento horizontal, y tenemos también lo que es el emplazamiento en una vista en perfil longitudinal, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer las configuraciones para poder, en el primer caso, diseñar nuestra presa como en la figura 2.1, un perfil de una presa de tipo arco gravedad, haciendo que el paramento aguas abajo, aguas arriba sea vertical y el paramento aguas abajo tenga una inclinación como parecida a una recta o una recta, ¿no? Con un espesor de coronamiento y un espesor en la base. ¿Ya? Entonces vayamos a hacer el caso de la figura 2.1. Entonces aquí, primeramente, tenemos definido un grosor en la cresta de 1.5 y un grosor en la base de 10 metros. Si yo me fijo en mis datos de cálculo, en esta pestaña donde dice espesor de la presa, empezamos con 1.5 correcto, pero al final yo tengo 1.71. Entonces esto debe ser igual a 10 metros, lo que hemos definido en el grosor de la base. Entonces, ¿cómo corrijo yo eso en mi hoja de cálculo? Me dirijo a esta parte de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, voy a decir
que sea igual a 10 en la base, cambiando esta casilla de color de la coordenada de la cara aguas abajo. Entonces, cambio y ahora sí, me dice la presa tiene 1.5 en el coronamiento y en la base 10 metros, tal como hemos definido, ¿no? Bien, entonces en ese caso mi presa tiene esa forma, ¿no? Estamos igual que la figura 2.1. Tenemos vertical y en la cara aguas abajo una pendiente, ¿no? Entonces ya hemos logrado obtener, ¿no? En ese caso tenemos aquí la línea de centros. Esta línea de centros dijimos que va a ser trazada mediante una recta simplemente, tanto para la cara aguas arriba y otra recta para la cara aguas abajo. Entonces eso lo tenemos aquí con los respectivos colores definiendo cada uno, ¿no? Entonces ahora en el alineamiento, así se vería mi presa en el alineamiento horizontal. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer variar el alineamiento horizontal? Una manera dijimos que es cambiando el ángulo. Estoy reduciendo el ángulo desde el nivel de la corona, 3413.10, hasta el nivel de la base de fundación. Estamos reduciendo un grado. Entonces, así se vería mi presa si hago yo esa modificación de reducir el ángulo, ¿no? Gradualmente desde el coronamiento hasta la base. Entonces, así es como tenemos la presa emplazada en esta parte, ¿no? Así se vería mi presa, ya con los respectivos cortes que yo le dé de la rasante de excavación, ¿no? Mi presa se vería de esa manera. Y puedo yo seguir reduciendo, no hay problema. Podemos reducirlo a 1.5 y vemos nuestra presa ahora tiene esta otra, cambia, ¿no? La figura. Entonces yo puedo cambiar el ángulo y automáticamente eso va a repercutir en el alineamiento horizontal, ¿no? Entonces ya tenemos realizado el primer caso de la figura 2.1. Ahora vamos a ir a la figura 2.2 para modificar simplemente la curvatura aguas abajo, de la cara aguas abajo, que se asemeje a una línea curva y ya no a una línea recta. Entonces vamos a esta parte de nuestro gráfico, en esta parte del centro de la cara aguas abajo. Fíjense, ahorita estoy con un radio de 200, voy a reducir a lo mínimo este radio para poder lograr ese objetivo. Por ejemplo, vamos a poner 500, o a ver, 3411, cambiamos aquí 500 y me fijo en esta parte. Tenemos un espesor de 2.17. Al hacer esa configuración está cambiando mi espesor, pero yo debo corregir el espesor a 10 metros. Nuevamente entonces me dirijo a análisis de hipótesis, buscar objetivo 10, cambiando la coordenada, ¿no? Y ahí tenemos. Ahora observo, tengo el espesor 10, el espesor 1.5 y nos fijamos en la curvatura. Aún no, se sigue asemejando a una recta, ¿no? Entonces voy a disminuir aún más el radio. Vamos ahora
colocar 125 o 100 y a cambiar 3411.67. Me fijo el espesor, debo igualarlo a 10, cambiando esta coordenada, y ahí tenemos 1.5, 10, nuevamente observamos, y ahí está, ¿no? Fíjense, ahora hemos logrado hacer que la cara aguas abajo tenga una curvatura, ¿no? Una curvatura. Entonces, estamos en el caso de la figura 2.2. Mi presa, si yo optaría por diseñar mi presa con esta sección, entonces mi presa se vería emplazada de esta manera. Y longitudinalmente tendría yo esta vista. Vamos a activar el perfil que tenemos en el eje, aguas arriba, aguas abajo, y ahí tenemos, ¿no? Fíjense, entonces, para desplazar mi presa, simplemente voy a cambiar el eje, a darle 5, para centrarlo, ¿no? En el perfil. Aún no he logrado, fíjense, puedo llevarlo un poco más. Vamos a ponerlo 10. Y ahí sí, ¿no? Ahí ya podría estar emplazada mi presa según mis perfiles. Y si quiero, puedo desplazarlo un poco más. Bien, entonces ya hemos realizado el alineamiento vertical y horizontal de la figura 2.1, de la figura 2.2, y ahora vamos a hacer de la figura o tomando como ejemplo la presa de Hoover, ¿no? Voy a hacer variar el paramento aguas arriba mediante una curvatura y el paramento aguas abajo también mediante una curvatura. Entonces vamos a nuestra hoja principal. Entonces observemos, lo que voy a hacer es variar el paramento aguas arriba. Esa cara vamos a hacerla variar en esta parte. Voy a cambiar la pendiente y nos fijamos en nuestro gráfico. Ahí está, ¿no? Fíjense, mi presa viene desde el coronamiento hasta la base y tiene una curvatura, ¿no? Entonces yo puedo cambiar esa curvatura en función a una pendiente que yo le dé. En este caso estoy utilizando un valor de 0.015. Puedo darle ya sea desde más abajo o más arriba si deseo hacerlo, ¿no? Simplemente cambiando ese valor, ¿no? Entonces si ponemos 0 y jalamos los datos, nuestra presa en el paramento aguas abajo se mantiene vertical. Entonces puedo hacer variar de esa manera la presa, ¿no? En el paramento aguas abajo. Entonces este valor de 4.31 me dice que es el espesor desde mi eje de referencia hasta la coordenada en el punto base, ¿no? Ahí tenemos 4.31. Entonces, en ese caso, mi presa, ¿cómo se vería emplazada? Fíjense, similar a la presa de Hoover, ¿no? Si observamos la presa de Hoover en el emplazamiento, aquí tenemos en planta, fíjense, se notan los arcos en el lado aguas abajo, y tenemos aquí en la cara aguas arriba también, ¿no?
se observan los arcos. De igual manera, en nuestra presa estamos observando eso, ¿no? Los arcos en la cara aguas abajo y también en esta parte de la cara aguas arriba estamos observando los arcos. Y nuestra presa estaría en una vista de perfil longitudinal, ¿no? Podemos llevarla un poco más. Voy a poner 14 y centrarla, ¿no?, a nuestra presa. Bien, entonces eso sería en cuanto al diseño de presas de tipo arco gravedad utilizando esta hoja de programación en Excel y el programa Civil 3D, ¿no? Los invitamos a ver el resto de tutoriales que hemos podido subir en el diseño geométrico de presas en arco de doble curvatura, donde explicamos más a detalle, paso a paso, el uso de las plantillas u hojas de cálculo en Excel. Ha sido un gusto poder llevar a cabo este video y saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas.